Transmitiendo en vivo, llegó el día, se me ocurrió grabar esto en un micrófono un poco más copado, porque dije, bueno, capaz que lo subo a YouTube, así que esperemos que todo salga bien y que yo pueda descargar este vivo y subirlo a YouTube. Bueno, Día Mundial de la Poesía. Para mí es un día muy importante porque escribo poesía, porque me gusta la poesía, porque leo poesía, porque la mayor cantidad de las cosas que leo son poesía. Y tenía ganas de compartirles, en la idea del bio salió fundamentalmente porque estuve compartiendo durante todo el mes un poema distinto cada día, ya me habrán visto, y tenía ganas de compartirles algunas citas que a mí me han conmovido un montón y me parece que pueden llegar a ser interesantes para quienes les guste este camino, escriban poesía, lean poesías, se interesen, digamos, por el género y les interese pensar acerca de esto. A ver, entonces, lo primero que tenía ganas de compartirles, si no se escucha bien, por favor, perfecto, buenísimo. Lo primero que tenía ganas de compartirles es este libro de María Negroni, que se llama Un pequeño mundo ilustrado. Es de caja negra, ya tiene varios años, la verdad, en el mercado. Se publicó ya les digo, en 2021. No, esta es la segunda edición, perdón. Yo a María Negroni la adoro. Ella, bueno, no sé, no estudié mucho su biografía, pero he leído varios libros de ella y todos me han conmovido un montón. Entonces, la verdad que me parece una escritora que vale mucho, mucho la pena acercarse a ella. Este libro, vamos a hablar un toque de este libro en particular, es una especie de colección de sus obsesiones más fieles. Está ordenado en capítulos muy cortitos, por ejemplo, fotografías muy, muy cortitos, página y media, 2 páginas, digamos, realmente es muy llevadero de leer. Y son sobre cosas medio random que le interesan a ella. Y por supuesto la poesía es una de esas cosas que le interesan a ella, porque escribe poesía, porque es novelista. ¡Hola! Se anotó, se anotó. Ay, estoy mal, no estoy mal. Voy a empezar leyendo el capitulito que se llama De la docta ignorancia, que empieza con una cita que está en un idioma que no puedo ni pronunciar, así que sepan disculpar mis impedimentos fonéticos. Empieza así, dice: Farai un vers de Driet Nien. Escribió hace más de 10 siglos Guillaume d'Aquitaine. Tampoco lo puedo pronunciar. Tal ha sido, desde siempre, la ambición del poema. Hablar de nada. Ser la acústica del alma para oír. Tal vez eso que nos llama en el llamado sin palabras. Una vox sola, un vértigo o vocación que está volviendo siempre al punto de partida en la quietud emocionada de viajar. Así, perdida de algún modo entre la infancia y la historia, la poesía es una suerte de inversión temporal. En ella, el duelo por la muerte se antepone a la muerte que, en un sentido, nunca llega porque no ha dejado de ocurrir, como tampoco han dejado de ocurrir los ríos, los pájaros, o el lento amanecer. De ahí esa rigidez un poco onírica, esa levísima capa sepulcral que su discurso exhibe, como si quisiera poner en evidencia no lo que dice, sino lo que está dejando siempre sin decir. En ese cruce o quiasmo entre un lenguaje que habla sin comprender del todo los sonidos que produce y un intelecto que comprende, sin poder expresar aquello que ha entendido, porque las palabras no le alcanzan, el italiano Giorgio Agamben ubicó, siguiendo a Dante, la doble inefabilidad de la poesía. En toda enunciación poética genuina, el lenguaje vuelve a encontrarse conducido de nuevo al lenguaje y la comprensión a la comprensión, ratificando en ese decisivo intercambio la innata vocación pensante del poema y el impulso poetizador del pensamiento. ¿Qué se dice y qué se piensa en este verso de Paul Eluard, que es el siguiente, cito? El cuervo sabio renacerá,
más rojo que nunca. Imposible saberlo, nos dice María Negroni. A lo sumo, podría afirmarse que las palabras viajan como pequeños animales cuya única ambición fuera perderse. En esa conciencia, a veces, una ráfaga irrumpe y nos pone en contacto con la intemperie que somos. A esto lo llamamos escuchar el silencio, entrar a un regazo esquivo, irreemplazable. Bueno, esto es María Negroni. Para quienes se acaban de sumar, seleccioné un par más de citas porque sinceramente siento que hay un montón de autoras y autores que hablan de este tema y que a mí me conmueven muchísimo y me parecen súper interesantes también para pensar a la poesía no solo como un género literario y ya, que lo es, y aunque fuera solo eso, está muy bien, también nos ha dado muchas cosas, sino que además me parece interesante pensar la potencia que tiene, sobre todo en este contexto político, económico y social, el acto poético. Y en ese sentido, también decidí, por supuesto, convocar a la magnánima Diana Velesi, de la cual confieso que no he leído un montón. De María Negroni, la verdad que sí, o sea, cada cosa que veo de Negroni trato de poder conseguirla y leerla. A Diana Velesi llegué hace relativamente poco a través de este libro hermoso editado por Caballo Negro que reúne una serie de ensayos. O sea, incluso llegué a Diana a través de sus ensayos y no a través de sus poemas, que es el libro. La pequeña voz del mundo. Es una belleza absoluta. Es una belleza absoluta. Olis. Así que también tenía ganas de compartirles un fragmento de este libro que es muy hermoso. Si quieren pueden comentar, o sea, pueden preguntar cosas, no sé, decirme qué es para ustedes la poesía. No quisiera que esto sea un monólogo, la verdad. La verdad que si quieren pueden ahí decirme cuál es su relación también, si escriben poesía, si leen poesía, si todavía no leen poesía, pero les interesaría, por ejemplo, acercarse a la poesía. Siento que un poco hice trampa. Lías, ahí está Amparo. Siento que un poco hice trampa porque en realidad no elegí un poema, sino elegí textos. Hola, Mirlo. Elegí textos que hablan de la poesía y no elegí poemas, no elegí poemas en concreto, pero me parece linda la instancia como para poder pensar la poesía. Entonces, les voy a compartir un fragmento de este libro, La pequeña voz del mundo, editado por Caballo Negro, que reúne una serie de ensayos de Diana Velesi sobre la poesía. Muy recomendado si escriben, si leen. Hola, ahí está HD Ediciones. Y dice así, les voy a leer un fragmento, porque si no, no terminamos más el vivo. Hola, buenas, Enepuelo. Dice, una poesía devocional, no importa cuál sea el objeto de devoción, el ideal de un mundo nuevo, el ser humano como abstracción o uno concreto, etc., no es nunca poesía religiosa. Es decir, aquello que desde el fragmento nos religa con el espíritu de todo lo viviente e incluye en ello la relación con su lector. No es nunca poesía, es un ejercicio de la voluntad, es una acción forzada y presa de sí, presa de una ideología que busca repetirse, moral, muerta. Por eso, no es la poesía campo propicio para las buenas intenciones, sino desierto donde se acepta estar perdido. Vuelvo a leer esa parte porque es hermosa, perdón. Por eso no es la poesía campo propicio para las buenas intenciones, sino desierto donde se acepta estar perdido. Y cuando viene el agua, se la bebe y se la saborea extraña, porque nunca se escribe lo que conscientemente se desearía haber escrito. El poema que uno desea es casi siempre un poema de otro, no el propio. Así como en el amor se triunfa al ser derrotado, no es la voz del héroe o la heroína quien comparece aquí,
sino la de la chusma que halla su liberación cantando. Me gustó mucho la parte en que ella habla de escribir poesía diciendo que es un desierto donde se acepta estar perdido. Acá a mí me vienen un montón de otras referencias que tienen que ver mucho con también otro libro de Rebecca Solnit, que es una guía sobre el arte de perderse, que tiene un capítulo sobre el desierto y la distancia en el desierto y todo lo que pasa en el desierto, que es muy hermoso. Pero algo de lo inhóspito, ¿no? Y también esta parte que dice, nunca se escribe lo que conscientemente se desearía haber escrito, y el poema que uno desea es casi siempre el poema de otro. Hola Vic, hago poesía desde lo escueto. A ver, Javier, desde lo empírico, desde el lugar de donde las entrañas se desdoblan en líneas ordenadas para una escucha embelesada. Intento descifrar entre mis letras una existencia sin razón, pero sí con tintes del corazón. Me gusta. Y amo el libro de Rebecca Solnit, dice Amparo también. Me gusta todo lo que están diciendo. Bueno, si quieren, yo no, como que en la lectura no puedo ver lo que me escriben, si es que me escriben, pero cuéntenme, también pueden decirme, por ejemplo, recomendarme autoras, autores que a ustedes les conmuevan. Decirme también eso, desde qué lugar escriben, cómo es por ahí su proceso creativo, si ustedes se sienten identificados con estas citas que estoy compartiendo o les parece que nada que ver. Pero bueno, otro libro que elegí también para compartirles hoy es como que tengo una relación de amor-odio con este autor. Porque, tipo, ya es como que siento que está dejemos de robar con Byul-Chul Han por 2 años, diría el refrán. Pero bueno, elegí una cita de este libro, no porque este libro me haya encantado, pero sí me interesa algo que dice en relación a que el poema es una cosa. El libro de recién, el que leí el libro de recién es el de La pequeña voz del mundo, de Diana Velesi. Editado por Caballo Negro, que es una editorial de Córdoba, que tiene joyitas, tipo obras completas o poesía reunida de Circe Maya, también de Cristina Peri Rossi. Volviendo a este libro que se llama No cosas, de Byul-Chul Han, que ya expliqué que, bueno, nada, Byul-Chul Han tiene unos libros que me parecen unos librazos, por ejemplo Yansai, por ejemplo Ausencia. Ya después es como que siento que, bueno, es esto, ¿viste? El chabón escribe libros como si estuviera tosiendo, básicamente. Pero en este libro de No cosas, él, bueno, se pregunta acerca de esta ficción, en realidad, acerca de la desmaterialización del mundo, ¿no? De esta narrativa que se intenta imponer desde los discursos así muy tech, en relación a que, bueno, sí, el mundo del pasado es el mundo de las cosas, de lo que pesa, de la tierra, ¿no? De las materialidades duras, consistentes, impenetrables, rígidas, que por un lado es así, porque es así, o sea, hay una parte que tiene que ver con eso, y que bueno, la nueva era es básicamente no sé, ¿viste? Centros de datos, o bueno, tener todo en la nube, ¿no? O sea, ya no compramos discos, sino que pagamos Spotify o no, o escuchamos música en YouTube. Él analiza en este libro, No cosas, nuestro vínculo con el poseer, que es re interesante también. Y entre esas cosas que dice, en un momento se pone a hablar del arte y dice lo siguiente. Dice: las obras de arte son cosas. Incluso las obras de arte lingüísticas, como los poemas, que no solemos tratar como cosas, tienen carácter de cosa. En una carta a Lu Andrea Salomé, Rilke escribe, cito: de alguna manera yo también debo llegar a hacer cosas, no cosas plásticas, escritas, realidades frutos del oficio. El poema como composición formal de significantes
de signos lingüísticos es una cosa. Porque no puede resolverse en significados. Y acá hago una pausa porque hay mucha gente que me escribe y me dice, no, ese poema no se entiende. O yo no leo poesía porque no la entiendo. Sharon Olds, sí. La tengo, o sea, leí un par de poemas sueltos de Sharon Olds y nada, la tengo súper pendiente. Vamos a ver si este año la encaro. Pero sí, de hecho tengo libros de ella en casa, todo. O sea, no es que, no, como que... Ay, es que hay tantas cosas para leer. Pero bueno, esto de que la poesía no se entiende, de que no tiene sentido, ¿no? Algo, no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasa siempre, sobre todo porque, bueno, tengo una cuenta dedicada a la poesía, entonces siempre viene gente diciéndome, che, el poema no se entiende, che, no leo poesía porque la verdad que me parecen todas palabras sin sentido, palabrería, ¿no? Como algo así de disminuir el género solamente porque uno necesita conectar con un texto a través de la racionalidad pura, a través del entendimiento puro. Y esto para mí es un problemón, ¿no? O sea, es reducir el lenguaje a su capacidad de contener significado, ¿no? O sea, reducir también el sentido al significado. Entonces hay algo en la poesía que para mí tiene que ver mucho con, primero con el juego, es algo muy lúdico, como nuestros poemas colectivos, totalmente, sí, sí. Ay, ya voy a editar el audio fanzine. Hola, Facu. Pero para mí hay algo, volviendo, me resulta muy difícil no distraerme con el chat. Bueno, hay algo de la poesía que para mí tiene mucho que ver con... primero con un juego de lenguaje, esto, digamos, no lo digo yo, nada, ya está recontra dicho. Y en ese sentido, no solo con un juego de lenguaje, sino también con una experimentación, ¿no? Es esto que volvemos a Diana Velesi, ¿no? El poema que uno quiere es siempre el poema del otro. O sea, nunca, bueno, por lo menos en mi experiencia escribiendo, nunca me ha pasado de decir... me salió justo el poema que quería. En todo caso, me ha pasado de decir, uy, mirá lo que me encontré escribiendo, ¿no? O sea, es abrirse, ¿no? Y dejar que el lenguaje haga lo suyo totalmente, que resuene, sí, totalmente, totalmente. Hay un cierto trabajo del poema que para mí tiene mucho que ver con la escucha y que tiene que ver con la resonancia que uno puede tener o no, porque tampoco, digo, no todos los poemas a mí me gustan, no todos los poemas me generan cosas, no todos los poemas me conmueven, pero los que me conmueven en general no es que me conmueven porque los entendí, me conmueven porque se me clavan en la piel. Esto es lo que me pasa a mí, no es lo que siento, que, digamos, no es universal. Por ahí a cada uno le pasan cosas distintas. Pero entonces, bueno, volviendo a Byul-Chul Han, sigue diciendo, él venía diciendo, el poema como composición formal de significantes, de signos lingüísticos, es una cosa. Porque no puede resolverse en significados. Es decir, si bien hay poemas más accesibles que otros a nivel de entendimiento racional, nunca termina de resolverse el poema. Y de alguna forma, para mí, cuando un poema a mí me conmueve o siento que es un buen poema, tiene que ver justamente con eso, con que hay algo, hay una puerta que siempre va a estar abierta. Es más, diría que es casi todo vacío. Y sigue diciendo Byul-Chul Han, podemos leer un poema por su significado, pero no fundirnos con él. El poema tiene una dimensión sensual, corpórea, que escapa al sentido, al significado. Y es precisamente el exceso del significante lo que condensa el poema en cosa. Es decir, un poema no es para entender, un poema es para sentir, para... No sé, digo, pienso en un haiku y los haikus tienen mucho esto de que para mí son una imagen. O sea, son tan cortitos, tan condensado el sentido que uno directamente lo ve y lo siente. Es muy bello eso, ¿no? Y ni hablar de la musicalidad también,
que escapa completamente al sentido literal de las cosas. Y sigue diciendo, ¿no? Una cosa no es algo que podemos leer. El poema como cosa se resiste a esa lectura que consume el sentido y la emoción, como en las historias de detectives o novelas de argumento nítido. Bueno, sigue hablando un montón, ¿no? Habla de, cosas que no sé si estoy de acuerdo o no, pero esta parte me pareció súper interesante. Siempre la traigo a colación cuando doy algún taller o algo, siempre esta cita me da la sensación de que trae ahí una forma de ver el poema que puede estar muy buena para quienes escribimos y también para mediadores de lectura, ¿no? Como soltar un poco la pretensión de entender. Eso me parece que está bueno también. No sé si a ustedes les pasa. Yo me voy a tomar un mate mientras sigo con la próxima lectura, que es de nuestro queridísimo Bifo Berardi. Bifo Berardi es un filósofo, en realidad creo que es psicólogo, me parece. No, sí, es filósofo. Es un filósofo italiano que nació en Bolonia en 1949. Ya es grande, Bifo. Está teniendo como unos últimos años muy... O sea, si van a leer algo de Bifo, les diría que no sé si lean lo último que escribió, lo último, porque es medio bajón. Pero, me parece que es recomendable igual. Yo, hasta ahora, lo único que leí de él es este libro que se llama Respirare, editado por Prometeo, que es una serie de como ensayitos que él escribe en la época de pandemia, que son bastante complejos porque se apoyan también en toda una serie de categorías que él arma previamente, como el lenguaje conectivo y el lenguaje conjuntivo, que yo no sé explicar exactamente porque son categorías propias de Bifo y habría que investigarlas bien y conocerlas bien. Pero a grandes rasgos dice que el lenguaje conectivo es como el lenguaje de las máquinas, es el lenguaje de la adición, del I. Y el lenguaje conjuntivo sería como el lenguaje más de los humanos, ¿no? Que construye sentido en relación a la vincularidad. Y Bifo, este libro que yo les leí recién de Byung-Chul Han sale después que el de Bifo. Es de unos años después. Y para mí Byung-Chul Han sacó esta cuestión del exceso de sentido, el poema como exceso de sentido, lo sacó justamente de Bifo. Pero bueno, Bifo también habla de la poesía como exceso. De hecho, este capítulo del cual estoy como seleccionando la cita se llama La poesía como exceso. Perdón. Estamos bien, dice Amparo. Perfecto, para nada, dale. Bueno, listo. Ustedes me anden rienda suelta y yo... Ok, perfecto. Gracias, Javier. Me sirve el feedback porque si no es muy raro. Siento que estoy hablando sola. Es muy raro esto de los vivos. No, no es un formato en el que me siento del todo cómoda. Pero bueno, siento que permite como interactuar en tiempo real y explayarse y está muy bueno. Bueno, entonces ahora sí, sin tos. Bifo se pregunta, ¿por qué los hombres tienen una relación poética con las palabras y los sonidos y los signos visuales? ¡Ay, está Marisa! ¡Hola, Marisa! Ay, bueno, sigo. Bueno, me estoy dando cuenta que esto es súper complejo. O sea, voy a adelantarme un poco porque si no es como súper duro para una lectura así tan amena como quisiera que es esto. La poesía es la excepción que rompe el límite y que escapa a la medida. La ambigüedad de la palabra poética es su sobreinclusividad semántica. Como el esquizo, el poeta no respeta los límites convencionales de la relación entre significado y significante y evidencia la interminabilidad del proceso de atribución de sentido. El exceso es la condición de esta revelación, dice Bifo. Eso que nosotros llamamos mundo es el efecto de un proceso de organización semiótica de la materia prelingüística. El lenguaje organiza el tiempo, el espacio y la materia, de manera tal que el tiempo, el espacio y la materia resultan reconocibles para la conciencia humana.
Este proceso de emanación semiótica no es un dato natural, sino, ante todo, un continuo desplazamiento, una continua recontextualización. Dice Bifo, estamos todo el tiempo reestructurando el sentido que le damos al tiempo, al espacio y a la materia. Y sigue diciendo Bifo. La poesía puede ser definida como la experimentación de este continuo desplazamiento de los modelos semióticos. ¿He dicho que la poesía puede ser definida? Lo dije, pero debo recapitular. En verdad, el acto de definición que acabo de realizar es arbitrario e ilícito, porque la pregunta ¿qué cosa es la poesía? No tiene respuesta. No puedo decir qué es la poesía, porque en verdad la poesía no es nada. Podemos intentar decir lo que hace el poeta. El acto de componer signos visibles, lingüísticos, musicales, etc. Puede abrir un espacio de significado que no existe en la naturaleza ni está fundado sobre una convención social. Es decir, el acto de componer signos, que es lo que hace el poeta, abre como una ventanita dentro de la realidad natural y también de la realidad social. Lo que nos permite la poesía, entonces, siento yo, esto lo digo yo, de alguna forma tiene que ver con también componer el mundo, ¿no? Con reaprender el mundo, con imaginarlo. Estoy con muchas ganas de leer el libro de Lucrecia Martel, que salió hace poco, y estoy como con muchas ganas de investigar acerca de este concepto que es la hiperstición, que tiene que ver justo con eso, ¿no? Con imaginar el mundo y construirlo, ¿no? O sea, con construir un sentido nuevo. ¡Ah! ¡Hola! Ahí se unió la editorial Bajo la Luna. Y sigo leyendo un poquito más lo que dice Bifo en este libro. El acto del lenguaje, funcional a la comunicación, tiene lugar gracias al intercambio de signos que tienen significado, un significado convencionalmente establecido, un sentido que tiene la característica de la intersubjetividad. El acto poético, en cambio, es la emanación de un flujo semiótico cuyo significado no corresponde a ninguna convención preestablecida. El significado nace de compartir un ritmo, de una vibración común que arroja sobre el mundo la luz de un sentido que tiene la garantía de alguna convención. Es decir, la poesía no tiene garantías. Y sigue diciendo Bifo, dice, el acto poético es un exceso semiótico que tiende a intuir lo que está más allá del límite del significado convencional y al mismo tiempo es la revelación de una esfera de experiencia posible todavía no experimentada. Vuelvo a lo que habíamos leído recién hace un ratito de estar en un desierto, o sea, aceptar estar perdido en un desierto que decía Diana Velesi. Y lo último, y ya con esto cierro y no lo molesto más, dice, sigue diciendo Bifo, dice, el acto poético actúa sobre el límite entre lo consciente e inconsciente y así atraviesa ese límite. Áreas diversas del panorama inconsciente, la íntima tierra extranjera de Inere Ausland, sepan disculpar mi pronunciación, son iluminadas o distorsionadas y resignificadas. Bueno, hasta acá, porque si no, la verdad que es como súper complejo este texto. Siento que leerlo en voz alta no tiene mucho sentido. Espero que les haya copado. Si tienen ganas, cuéntenme un poco qué les pareció esta selección. Si les resuena algo de todo esto que traje, si les copa esta movida del vivo, a mí me gustó, me divierte. Y bueno, nada, feliz día de la poesía. Levanten la mano quienes escriben poesía en la sala. Supongo que deben ser varios, ¿o no? Varias. O bueno, alguna pregunta o algunas ganas de compartir. ¿Cuál es el libro que estás leyendo? Quiero consultarlo más tarde. El libro que leí recién es Respirare, de Franco Bifo Berardi, editado por Prometeo. Pero bueno, nada, la idea es seguir con los poemas. La verdad es que estoy un poco cansada de hacer reels todos los días porque es un re laburo.
si tienen ganas de apoyar el trabajo que estuve haciendo, pueden ir a mi link en bio y invitarme un cafecito. O pueden también pasar por mi librería y comprarse un librito. Hago envíos a todo el país. Yo estoy en Bolsón, pero hago envíos a todo el país. Me gustó el vivo y reflexionar sobre el acto poético. Sí, total. Yo no me siento como tan... me sale sabia. Dios, voy como compartiendo las cosas que yo misma voy investigando, entonces como que también siento que, digo, bueno, no sé si soy la voz de la autoridad ¿no? para compartir esto, pero digo, no me formé como profe de lengua y literatura, nada que ver, digamos, pero sí siento que el acto poético excede a lo lingüístico también. Lo experimento mucho bailando. Estoy escribiendo unas cosas. Ah, mira qué copado, Fer. No sabía que escribías. Entonces, por eso, para mí la poesía excede muchísimo a lo lingüístico. Puede, digamos, arraigar en varios lenguajes y de hecho para mí la composición tiene mucho que ver con el acto poético, la composición coreográfica, la composición musical, etcétera, digamos, en varios lenguajes, si es que se puede decir lenguajes, no me gusta la palabra lenguaje, pero en varias disciplinas. Sí, te salió súper, gracias por reflexionar con nosotros. No, de nada, gracias a ustedes por estar. Al principio dije, me voy a quedar sola en este vivo, qué loser. Pero bueno, nada, voy a dejar colgado el vivo si puedo. Lo voy a dejar con un sonido copado y así como más editado, un poco más copado en mi canal de YouTube. Que no sé si sabían que tengo un canal de YouTube. En realidad esta cuenta empezó como un canal de YouTube y después se desvirtuó. Así que nada, voy a como subir este video largo a YouTube que me parece mucho más cómodo para el formato así más intenso, digamos, más extenso. Así que nada, voy a intentar. Dice, muy bueno lo que haces, empiezas a hacer, está interesante escucharte y entender. Hermoso. Te doy un café, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias de verdad por no hacerme sentir sola en este vivo. Les mando un abrazo enorme. Chau, chis.